Capítulo 101. Ese año, la abuela estaba particularmente ocupada con el trabajo, por lo que Hyegi a menudo se quedaba en la casa de la familia y durante largas horas. Evomuno preparó especialmente una habitación para ella donde a veces se quedaba dormida sobre el escritorio mientras hacía sus deberes. Cada vez que se despertaba, se cubría con una manta o algunos bocadillos en su libro de texto. Siempre fueron sus bocadillos favoritos y tendían a ser los bocadillos sobre los que ella divagaba sobre Yuwang 2 días antes. 2 días después, aparecerían frente a ella. Ella solo le dijo a Yuwang esas cosas, así que, naturalmente, pensó que Yuwang las compró en secreto para ella. Al principio, realmente no pensó mucho en eso hasta una noche cuando tuvo problemas con las preguntas de matemáticas para su examen mensual. Se fue a casa para quejarse con Yuwang de que la tarea de la secundaria era muy difícil. No mucho después, su libro de texto se llenó de círculos alrededor de todos los puntos importantes de estudio. Desde ese punto en adelante, su corazón comenzó a cambiar poco a poco. Cada vez que veía a Yuwang, su rostro se sonrojaba, su corazón se aceleraba y no podía evitar pensar en él justo antes de quedarse dormida por la noche. Más tarde, cuando fue acosada por Sansan, instintivamente pensó en Yuwang. Yuwang no gozaba de buena salud, por lo que no podía ayudarla directamente, pero la ayudó preguntándole a Eji-chen, con quien no era cercana. Nunca podría olvidar esa tarde cuando se paró frente a todos en el campo de deportes y aceptó las 100 disculpas de Sansan mientras todos miraban. A pesar de que sabía que Eji-chen solo la ayudó por Yuwang, ella fue a buscar a Eji-chen después de la escuela ese día para agradecerle. Yuwang temía que la intimidaran en el futuro, por lo que deliberadamente le pidió a Eji-chen que la cuidara bien en la escuela. Cuando se enteró, se llenó de felicidad ya que el chico de sus sueños la quería tanto. A pesar de que la abuela le advirtió una y otra vez que se mantuviera alejada de Eji-chen, todavía se hizo amiga de Eji-chen ya que él era el hermano menor de Yuwang y la cuidaba en la escuela en nombre de Yuwang. En ese momento, Eji-chen la trató muy bien. Aunque tenía mal genio, nadie en la escuela se atrevía a meterse con él y él nunca se enojaba con ella. La única vez que tuvieron una discusión fue por Qiange. A Qiange le gustaba, así que la ayudó a prepararse para encontrarse con él en la arboleda. Tal vez fue porque no le gustaba Qiange, así que después de eso, se peleó con ella. Le ignoró durante varios días. En ese momento, estaba notablemente molesta porque sin saberlo, había comenzado a verlo como su amigo más importante. Incluso fue a disculparse con Eji-chen. Mantuvo su amor adolescente en secreto en su corazón, y nunca pensó en confesar. Ese era el plan hasta la semana anterior a los exámenes de ingreso a la universidad, cuando bebió demasiado en la fiesta de su clase. Le dolía tanto la cabeza que quería irse a casa, así que le envió un mensaje de texto a Yuwang. Cuando salió del baño, vio a Yuwang parado afuera. Ella le lanzó una sonrisa deslumbrante y se acercó tambaleándose. En realidad, ella quería llamar a Yuwang Yuwang o Yuwang desde hace mucho tiempo. Ella había terminado de llamarlo Yuwang jeje, siempre lo hacía sentir como si fuera su hermana pequeña. Ese día, aprovechó la oportunidad para llamarlo por su nombre real ya que estaba borracha, aunque no estaba completamente segura de si lo había hecho desde que perdí el conocimiento. Tía, honorífica, no consanguínea. Capítulo 102. Aunque estaba completamente aturdida, sabía que alguien la estaba besando suavemente. Se obligó a abrir los ojos y vio el rostro de Yuwang. Dolía y se sentía tímida, pero de todos modos estaba llena de alegría. No se atrevió a hacer un sonido esa noche, pero al final, no pudo evitar gritar su nombre, Yuwang. No fue hasta que se despertó que se dio cuenta de que no era todo un sueño. Se sintió nerviosa pero también un poco emocionada. Dado que Yuwang la cuidó también esa noche, se preguntó si eso significaba que a él también le gustaba. Sin embargo, esperó y esperó, pero no recibió ningún mensaje de Yuwang. Ella pensó que tal vez Yuwang se sentía demasiado débil para que no se acercara a ella, por lo que tomó la iniciativa de reunirse con él. Nunca olvidó esa noche que fue a confesarle, cómo Yuwang estaba justo frente a ella y cómo su mundo se derrumbó de repente cuando habló. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado que la persona parada frente a ella fuera en realidad Eji-chen. Además, nunca se atrevió a imaginar que la persona con la que se involucró esa noche también era en realidad Eji-chen. Ella claramente envió el mensaje de texto a Yuwang. Entonces, ¿cómo fue Eji-chen el que apareció? Después, hojeó su teléfono y se dio cuenta de que el texto que le envió a Yuwang se guardó simplemente como un borrador y nunca se envió. Así que todo ella se equivocó. Dormía con su amigo más preciado, mientras que la persona que le gustaba era el hermano mayor de su amigo más importante. Su mundo se hundió en el caos en un instante. No sabía cómo iba a enfrentar a Yuwang, ni quería tener nada que ver con Eji-chen. Sin opciones, el único camino que podía tomar era huir de su Chen, huir de Yuwang y Eji-chen, y huir de esta absurda pesadilla. Con el paso del tiempo, los sentimientos confusos que tenía por Yuwang cuando era joven se desvanecieron. Sin embargo, el dolor que sintió hace 4 años todavía estaba allí, especialmente, las hirientes palabras que Eji-chen dijo esa noche cuando rasgó su ropa.
sonaron claras como el cristal en sus oídos. Cada vez que pensaba en ello, siempre lo hacía perder la cabeza. El teléfono en sus manos de repente comenzó a vibrar. Ding dong. Hyee rápidamente volvió a sus sentidos y volvió a mirar la pantalla del teléfono. Parecía que Yu Wang no esperó su respuesta y envió otro mensaje. Man, soy yo, Yu Wang. ¿Aún me recuerdas? Hyee desbloqueó su teléfono, tocó la pantalla varias veces y envió el mensaje. Yu Wang He, mucho tiempo sin verte. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. Vine a Beijing para ver a Hichen y recordé que también estás en Beijing, así que le pedí a Hichen tu número. ¿Cuándo estás libre? Vamos a reunirnos. Si esto fue hace 4 años, justo después del ridículo incidente entre ella y Hichen, Hyee definitivamente no podía enfrentar a Yu Wang, pero ahora, afortunadamente, esas emociones de cuando eran jóvenes ya se desvanecieron y sus cicatrices desaparecieron. Con el mensaje de Yu Wang, ella solo lo veía como un amigo que no había visto en mucho tiempo. Hyee aceptó la idea de conocer a Yu Wang y rápidamente respondió, claro, Yu Wang He, siempre que esté bien, tú eliges una hora y un lugar y me envías los detalles. Al día siguiente por la tarde, Hyee recibió un mensaje de texto de Yu Wang con la hora y el lugar de la reunión. Esta noche a las 7, cafetería del segundo piso del Hotel Four Seasons. Capítulo 103. Esa noche, Hyee llegó al Hotel Four Seasons a tiempo. Con el personal del hotel escoltándola, se dirigió al segundo piso. Tan pronto como entró al café, vio a Yu Wang sentado frente a las ventanas del piso al techo. Al igual que hace 4 años, lucía una cálida sonrisa cuando la vio. Después de que ella tomó asiento, Yu Wang empujó el menú frente a Hyee. Sabía que Yu Wang le estaba indicando que hiciera un pedido. No se contuvo y hojeó el menú. Lo miró una vez y luego pidió una taza de Blue Mountain Coffee. Después de que el camarero se fue, Hyee se dirigió a Yu Wang como un viejo amigo que no había visto en muchos años. Yu Wang He, ¿cómo has estado todos estos años? Yu Wang asintió y cogió el teléfono de la mesa. Con 2 toques, deslizó el teléfono frente a ella. Bastante bien. ¿Y tú? No soy tan malo, respondió Hyee con una sonrisa. Yu Wang sonrió. Luego tomó el teléfono y lo pulsó un par de veces. Escuché de Hichen que después de que te despertaste, volviste a estudiar en B-Film. Cuando Hyee vio que Yu Wang había terminado de escribir, estaba a punto de responder cuando el teléfono en su bolso comenzó a sonar. Ella se disculpó por los disturbios. Después de que Yu Wang asintió, ella tomó su teléfono y tomó la llamada. Era la empresa de emparejamientos la que llamaba. Después de que la cita a ciegas de ayer terminó mal, le encontraron una nueva pareja y le preguntaron si estaba libre este fin de semana. Hyee respondió está bien, colgó el teléfono, luego volvió su atención a Yu Wang. Sí, no había terminado de estudiar en la universidad antes del accidente, así que tuve que regresar. ¿Y usted, Yu Wang He, en qué has estado ocupado todos estos años? Yu Wang escribió, ocupado ayudando a la familia. Hyee consideró la mala salud de Yu Wang y preguntó, ¿cómo está tu salud? Bien, Yu Wang asintió pero no escribió nada. Después de un tiempo, parecía que tuvo un pensamiento repentino y luego tocó el teléfono. Xiaoi, ¿vas a tener citas a ciegas? Después de entregárselo a Hyee para que lo viera, Yu Wang pareció darse cuenta de que se estaba sobrepasando, por lo que tomó el teléfono y agregó una línea. Por casualidad escuché cuando estabas hablando por teléfono. Hyee entendió y le dio a Yu Wang un ¿Qué pasó? Porque de repente estás pensando en casarte. Hyee no quería contarle a Yu Wang sobre las cosas horribles que sucedieron en su vida, así que respondió vagamente, me metí en un problema del que solo puedo salir de él casándome. Yu Wang sintió que Hyee no quería hablar de eso, así que no hizo más preguntas. Miró por la ventana como si estuviera sumido en sus pensamientos. Después de un rato, las yemas de sus dedos tocaron rápidamente el teléfono. Después de unos 3 minutos, Yu Wang presionó el teléfono frente a Hyee. Sí, Man, no te vas a casar por amor, pero lo estás haciendo solo para salir de algún problema. ¿Qué tal si te casas conmigo? Man, sabes que mi salud es mala y no soy apto para casarme, pero mi familia realmente quiere casarme. Viendo que ambos necesitamos un cónyuge, Man, considérame, somos personas de ideas afines. Capítulo 104. Al ver que Hyee no respondió durante mucho tiempo, Yu Wang tomó el teléfono y marcó, después de que se haya resuelto tu problema, podemos divorciarnos en cualquier momento. También he estado destrozando mi cerebro por este problema últimamente. Cuando escuché su llamada telefónica hace un momento, me dio esta idea. Por supuesto, no tienes que darme una respuesta de inmediato, pero piénsalo y házmelo saber. Esa noche, Hyee no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama dando vueltas y vueltas toda la noche, y finalmente, aceptó la proposición de Yu Wang. Todas esas personas que tenían citas a ciegas con ella en realidad querían casarse, pero el matrimonio falso de Yu Wang era perfecto para ella. Por encima de todo, tenía poco tiempo,
por lo que si seguía dudando, su papel en la película del director Lian probablemente estaría ocupado. Lo más importante es que conocía muy bien los antecedentes de Wang, no tenía que preocuparse por correr ningún peligro mientras estaba casada con él. Poco después de que Hye le enviara a Wang un mensaje de texto accediendo a casarse con él, Wang vino a buscarla. La llevó a un estudio fotográfico para tomar fotos de la boda, luego le pidió su firma digital y le dijo que ya se había puesto en contacto con alguien en la oficina de registro en Sucheng. Todo lo que tenía que hacer era ir por su cuenta para registrar el matrimonio. La familia tenía mucho poder en Sucheng, por lo que no fue difícil para él registrar el matrimonio sin que ella tuviera que ir en persona. Además, le salvó de tener que tomarse un día libre de la escuela para ir hasta Sucheng, así que después de ver el mensaje de texto de Wang, Hye sin vacilar le entregó su pasaporte a Wang para que lo solucionara todo. 5 días después, Hye recibió un paquete de Sucheng. Ella lo abrió. Además del pasaporte que le había dado a Wang, también había un certificado de matrimonio rojo. Lo abrió para ver una foto de ella y Wang con los siguientes nombres escritos debajo: Wang, Hye. Hye miró fijamente el certificado de matrimonio durante un tiempo, luego tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Wang: Wang He, recibí tu paquete. Después de un largo tiempo, recibí una respuesta: papá y mamá no están en el país en este momento, esperaré hasta que regresen a China y luego podremos volver a Sucheng para verlos. Su matrimonio originalmente estaba destinado a sacarla de la trampa de Qian He. No había pensado en cuánto tiempo tendría que seguir actuando, así que nunca pensó en avisar a sus padres. Si Evo-Moon y Evo-Fu-Do supieran que ella y Wang se casaron, lo primero que harían sería contactar a sus padres. Como no estaban en el país, esto la salvó de tener que volver y explicar todo a sus padres. Quién sabe, tal vez el matrimonio de ella y Wang habría terminado para cuando Evo-Moon y Evo-Fu regresaran. Ante ese pensamiento, Hye tocó su teléfono varias veces y luego envió el mensaje de texto: entendido, Wang He. Entendido, Wang He. Hye-chen no respondió, pero desvió la mirada hacia el libro sobre la mesa. Encima había 3 certificados de matrimonio abiertos. Las fotos de los certificados de matrimonio eran las mismas, pero los nombres debajo eran diferentes. En el libro rojo en el extremo izquierdo, decía, Wang, Hye, pero los otros 2 libros rojos decían, Hye-chen, Hye. Pensó que no había manera de que ella se diera cuenta de que él pagó 500 yuanes para sobornar a alguien para que le hiciera un certificado de matrimonio falso, y los 2 certificados de matrimonio frente a él que decían Hye-chen, Hye eran los reales que se registraron en la oficina de registro. Le disgustaba tanto que incluso si fuera un matrimonio falso, nunca aceptaría casarse con él. Sin embargo, no pudo ver cómo ella se casaba con otra persona, por lo que la única salida era usar la identidad de su hermano mayor para engañarla y casarla con él. Honorífico, tía, no consanguíneo. Honorífico, tío, no consanguíneo. Capítulo 105. Ante ese pensamiento, Hye-chen lentamente extendió su mano y la dejó caer sobre el certificado de matrimonio con los 2 nombres de Hye-chen, Hye. Sus dedos acariciaron repetidamente sus nombres. Finalmente se casó con la mujer que amaba profundamente, bajo la apariencia del hombre que amaba. A pesar de que él era el único que sabía sobre este matrimonio y aunque sabía que eventualmente tendrían que divorciarse, sus nombres estaban unidos bajo la protección de la ley. Las comisuras de los labios de Hye-chen se curvaron suavemente en una tierna sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de una espesa e inescrutable sensación de tristeza. Hye se puso en contacto con el asistente del director Lian, Sui, la misma noche en que recibió el certificado de matrimonio. Sin andar por las ramas, Hye le entregó sus tarjetas a Sui por teléfono y le preguntó quién había escuchado el rumor de que una vez tuvo un aborto. A Sui no le sorprendió que supiera la razón por la que el director Lian detuvo repentinamente su audición y simplemente preguntó, ¿lo del aborto fue real? Hye no lo ocultó, pero lo admitió con calma. Por teléfono, Sui se quedó atónito. Luego, Hye explicó que en realidad no se había practicado un aborto voluntario en el pasado, sino que se debía a un embarazo ectópico. También le dijo a Sui que ya estaba casada. Para autenticar su historia, también le envió una foto de su certificado de matrimonio. La audición de Hye ese día fue perfecta. Ahora que estaba casada, apagó la amenaza de todo el rumor del aborto. Las cosas resultaron tal como le había dicho a Qian He en el estudio de cine. No mucho después de que Sui colgó el teléfono con Hye, él la llamó para decirle que le pasó la historia al director Lian, quien la contrató para el papel de Little Nine. A pesar de que Little Nine no era el personaje principal, cuando Hye escuchó la respuesta de Sui, dejó escapar un gran suspiro de alivio. Después de salir de un coma de 3 años, esperar tanto tiempo y casarse con Wang, sus muchos sacrificios no fueron en vano. Ahora, finalmente podría dar el primer paso hacia el éxito. Little Nine apenas tenía escenas, había tan pocos, de hecho, que Hye solo necesitó 2 días de rodaje, por lo que antes de filmar su parte, pudo quedarse en la escuela, estudiando seriamente. Con 4 años entre ella y Wang,
quienes hablaban libremente cuando eran jóvenes, ahora se habían vuelto un poco distantes. A pesar de que ahora eran una pareja legalmente casada, rara vez hablaban entre ellos. Después de su matrimonio, la única vez que se vieron fue un mes después de recibir su certificado de matrimonio. Yu Wang le dio un juego de llaves y le dijo que tenía una casa lista para los dos en Beijing. Lo extraño fue que, a pesar de que Jie nunca tomó la iniciativa de averiguar algo sobre Hichen, más o menos todavía escuché rumores sobre lo se topó con él en la escuela antes. Sin embargo, después de casarse con Yu Wang, Hichen parecía haber desaparecido completamente de B-Film. Nunca hubo noticias sobre él. En un abrir y cerrar de ojos, la nueva película del director Lian de Palas ya se había estado filmando durante 2 meses. Era hora de que el personaje de Hiei, Little Nine, hiciera una aparición en el set. Capítulo 106. Todas las escenas de Little Nine se rodaron en interiores, por lo que Hiei solo necesitaba llegar al set gigante construido en los suburbios para de Palas a las 9 de la mañana. Hiei tenía miedo de llegar tarde, así que puso la alarma para las 5 de la mañana. Para asegurarse de que su piel estuviera bien para el gran día, Hiei se metió en la cama antes de las 8 de la noche anterior. Hiei cerró los ojos y estaba a punto de irse a dormir cuando se abrieron las puertas del dormitorio. Era Lin Ya, que no había vuelto a los dormitorios durante más de 2 meses. Después de la discusión en el resort de aguas termales, Lin Ya no había hablado con Hiei, y Hiei tampoco estaba muy preocupada por hablar con ella. Hiei solo miró a Lin Ya y volvió a cerrar los ojos. El ambiente en el dormitorio era evidentemente incómodo con el regreso de Lin Ya. Como asistente residente, Bo intentó suavizar la atmósfera cuando Hiei la escuchó hablar en voz baja con Lin Ya. Xiaoya, ¿has vuelto? ¿Estás planeando mudarte a los dormitorios a largo plazo? No, mi tutor quiere verme temprano mañana por la mañana, y tenía miedo de no poder despertarme, así que volví para pasar la noche. Hiei dejó de prestar atención a su conversación y se obligó a dormir. Al día siguiente a las 5, Hiei se despertó a tiempo, se refrescó, puso el pijama de la noche anterior en sus maletas empaquetadas y salió de puntillas de los dormitorios. En el segundo en que la puerta se cerró, Lin Ya abrió los ojos, tomó su teléfono y envió un mensaje de texto. Era invierno en Beijing, por lo que todavía estaba oscuro a las 5 de la mañana, prácticamente no había nadie en la escuela. Como Hiei tenía prisa, deliberadamente tomó un atajo por el campus. Había 2 jóvenes fumando fuera del viejo edificio abandonado del campus. Mientras Hiei se acercaba, le lanzaban miradas de vez en cuando. Hiei los ignoró el camino más rápido. Al pasar junto a ellos, uno de los hombres de repente arrojó el cigarrillo en sus manos y extendió la mano para agarrar su muñeca. Hiei instintivamente quiso luchar y gritar pidiendo ayuda, pero antes de que pudiera hacer un sonido, el otro hombre le tapó la boca. Los 2 hombres usaron su fuerza conjunta para arrastrarla al interior del viejo edificio abandonado. Se movieron rápidamente, tan rápido de hecho, que antes de que Hiei pudiera volver en sí, los 2 hombres ya la habían arrojado a una aula sucia, desordenada llena de telarañas, la ataron contra una silla vieja y rota y le taparon la boca. Sin quedarse ni un segundo más, rápidamente huyeron del aula. A través de las tablas de madera, Hiei primero los escuchó cerrar las puertas desde afuera y luego el sonido de sus pasos desapareció lentamente. En un instante, se quedó sola en el antiguo bloque de aulas. Estaba terriblemente silencioso. Con la boca cubierta, Hiei solo pudo dejar escapar un débil gemido. Intentó con todas sus fuerzas librarse de los lazos que le rodeaban el cuerpo, pero fue en vano. A través de la ventana, Hiei vio claramente que el sol se levantaba lentamente y sabía que el tiempo se estaba acabando. Si no aparecía en el set antes de las 9, no podría mantener su papel de Little Nine. Capítulo 107. Mi papel como pequeño 9 está en riesgo de nuevo. Ante ese pensamiento, la expresión de Hiei se congeló de repente. ¿Qué persona en todo el mundo temía que ella consiguiera el papel de Little Nine? Qiange. Los 2 jóvenes claramente la habían estado esperando. Había tantas rutas a través del campus, pero ¿cómo estaban tan seguras de que ella tomaría la ruta más allá del viejo bloque de aulas abandonado? Alguien debe haber recibido un aviso previo en secreto. Es más, esa persona debe haber sido alguien que la conocía bien, pero Qiange y yo dejamos de mantenernos en contacto hace 3 años, por lo que esa persona debe ser. Con esa línea de pensamiento, la mente de Hiei instantáneamente recordó a Lin Ya, quien de repente regresó para quedarse en los dormitorios. Una frialdad apareció en su rostro. Entonces, resultó que la razón por la que estaba atrapada allí en este mismo momento fue porque todo fue creado por Qiange y Lin Ya. Su objetivo era sabotear deliberadamente sus posibilidades de conseguir el papel de Little Nine, ese papel que tanto intentó conseguir. Ante ese pensamiento, Hiei escaneó su entorno. La ventana del aula daba a las puertas de la universidad, por lo que nadie pasaría nunca. Incluso si trató de correr hacia la ventana y pedir ayuda, el otro piso era un pasillo y la puerta estaba cerrada por fuera. Además, el bloque había estado abandonado durante muchos años, por lo que la gente normalmente no pasaría.
Tenía que admitir que su plan era meticuloso y despiadado. Tan pronto como hicieron su movimiento, claramente no le iban a permitir ninguna oportunidad de escapar. Los labios de Hyei se fruncieron. Sus cálculos estaban en el punto, pero ella nunca admitiría fácilmente la derrota, a pesar de que actualmente se encontraba en una situación desesperada. Si no luchaba, su camino por delante sería verdaderamente trágico. Mientras ella no se rindiera, siempre habría un poco de esperanza. Como no podía llorar pidiendo ayuda, solo podía confiar en sí misma. Hyei miró sus manos atadas, y sin dudarlo, comenzó a desgastar las cuerdas de la silla. Le dolieron las muñecas cuando la cuerda gruesa se frotó hacia arriba y hacia abajo, su piel blanca comenzó a pelarse y la sangre brotó, pero no se detuvo en absoluto. En cambio, apretó los dientes, soportó el dolor y siguió tratando de romper la cuerda. En los últimos 2 meses, aunque Hichen se había alojado en el set del palacio, conocía todos los movimientos de Hyei debido a Tanwawa. A las 9 de la noche del día antes de que Hyei fuera al set, recibió el mensaje de texto de Tanwawa: Suezang, hoy no hay clases, así que si hoy él se quedó en el dormitorio. Se fue a dormir antes de las 9 y parece que puso el despertador para las 5 de la mañana. Ella dijo que tenía que correr al set temprano en la mañana. Si no hubiera tráfico, tomaría aproximadamente 1 hora en automóvil llegar de B-Film al set. A primera hora de la mañana, el tráfico era increíblemente fluido en Beijing. Si Hyei se fue alrededor de las 5 de la mañana, debería haber llegado al set a las 6:30 como muy tarde. Capítulo 108. El mes pasado, De Palas había estado haciendo tomas exclusivamente al aire libre. Como asistente de dirección, Hichen necesitaba seguir al equipo de producción en todo momento. Aparte del mes pasado, cuando fue a Beijing como su hermano mayor para darle las llaves del apartamento, nunca vio a Hyei. Así que al día siguiente, Hichen se despertó antes de las 6 de la mañana. Al principio, Hichen no se preocupó hasta las 6:30. A las 6:50, Hichen de repente se preocupó un poco al no haber señales de Hyei. Esperó un poco más, pero después de 5 cortos minutos, Hichen sintió que había esperado un siglo entero. Al ver que Hyei aún no había llegado, le envió un mensaje de texto a Tanwawa. Después de medio minuto, al ver que Tanwawa no respondió, Hichen inmediatamente levantó el teléfono. Después de unos 3 timbres, se descolgó el teléfono y salió el aturdido hola de Tanwawa. Era obvio que aún no se había despertado. Hichen no esperó que ella continuara, sino que preguntó con urgencia: ¿dónde está Hyei? Por teléfono, Tanwawa se sorprendió por un momento y luego respondió: ¿no se fue para ir al set? ¿A qué hora se fue? Hyei frunció el ceño. 5, dijo Tanwawa. La conversación se detuvo por un momento mientras ella continuaba: se fue a las 5:10. Cuando sonó la alarma de su teléfono, nos despertó a Linya y a mí. Incluso fui al baño. Tanwawa no terminó su oración antes de que Hichen atrapara algo. Linya, Tanwawa siempre hablaba demasiado, y especialmente después de recibir una compensación de Hichen, nunca dejaba una palabra sin decir cuando sabía algo. Sí, Linya apareció de repente en los dormitorios ayer. Ella le dijo a Bowie que su tutor quería verla temprano en la mañana, y que tenía miedo de no poder despertarse, pero decir esto en voz alta, parece extraño. Xiaoyi se fue a las 5 para ir al set, pero Linya también se fue a las 5 algo. Los dos se fueron uno tras otro. La cabeza de Hichen sonó din. Antes de que Tanwawa pudiera terminar, colgó el teléfono y se dirigió al estacionamiento. Linya regresó repentinamente a los dormitorios, y Hyei llegó tarde al set de hoy. Debe haber algún tipo de percance allí. Ante ese pensamiento, la caminata de Hichen se convirtió en una carrera. Desde que Linya se fue después de Hyei, debe haberla seguido. El hecho de que Hyei no esté en el set en este momento debe tener algo que ver con Linya. Linya no podía saber a qué taxi llamó Hyei, por lo que la posibilidad de que ella conspirara con el taxista estaba fuera de discusión. Entonces, si Hyei hubiera logrado tomar un taxi, definitivamente habría llegado sana y salva al set. Como no habría ningún problema en el camino, la única posibilidad que quedaba era que Hyei probablemente no pasara a las puertas de la universidad. Con ese pensamiento, Hichen abrió la puerta del auto y entró. Ni siquiera se puso el cinturón de seguridad antes de pisar el acelerador y correr hacia B-Film. Capítulo 109. Después de que Linya vio a Hyei arrastrar al bloque abandonado de aulas, se quedó allí un rato más para confirmar que Hyei estaba realmente atrapada y no podía salir. Cuando estuvo satisfecha, volvió a los dormitorios, se metió en la cama y se volvió a dormir. Después de dormir quién sabe cuánto tiempo, el teléfono de Linya sonó y la despertó de sus sueños. Ella miró su teléfono con ojos aturdidos e inmediatamente se despertó cuando vio que tenía una llamada entrante. Se sentó erguida, escaneó la habitación y se dio cuenta de que Tanwawa y Bowie ya se habían ido. Luego pasó la pantalla de su teléfono e inmediatamente contestó la llamada. Habló cortés y respetuosamente mientras respondía: «Hola señorita, Qian-He». Un segundo después, una voz suave y agradable habló: «Lo que te pedí que hicieras. ¿Cómo te fue, señorita Qian-He? Puede estar segura, está hecho».
Hace 2 horas, la atrapé en el edificio abandonado de nuestra universidad. Linya hizo todo lo posible para aguantarla. Yo personalmente la vi arrastrar al edificio por los 2 hombres que ordeno. Por lo general, nadie camina por allí, así que mientras no la dejemos ir, no será un problema mantenerla atrapada allí hasta el mediodía de mañana, y mucho menos hoy al mediodía. Después de escuchar lo que Linya tenía que decir, Qian-He sonaba satisfecha mientras soltaba una risita. Muy bien, si tengo algo más, me pondré en contacto contigo. Al ver que Qian-He iba a colgar el teléfono, Linya se apresuró a soltar. Señorita Qian-He, HM. Linya vaciló por un momento antes de tropezar y decir, señorita Qian-He, cuando viniste a verme por primera vez, me dijiste que si te ayudaba, me darías el papel de Hiei. Quiero saber, ¿he hecho lo que me pidieron? Oh, ¿estás hablando de eso? Después de un largo rato, Qian-He pareció sorprendido. No te preocupes por eso, si ella no llega a las 9, no hay forma de que puedan empezar a disparar. El director Lian definitivamente no estará feliz. Si no llega a las 12, el director Lian definitivamente encontrará a alguien más. Entonces te haré una recomendación. Espera mi mensaje. Linya sonrió de repente. Señorita Qian-He, gracias. En el otro extremo, Qian-He inmediatamente colgó el teléfono. El dormitorio volvió a quedarse en silencio. Linya dejó su teléfono mientras sonreía aún más fuerte. A pesar de que no se había beneficiado de lo que sucedió en el resort de aguas termales, ahora estaba a punto de robar el papel de Hiei. Es más, era una película del director Lian, así que fue un cambio considerable por lo enojada que le hizo Hiei en ese entonces. Ante ese pensamiento, Linya no pudo evitar dejar escapar una risa alegre y un rastro de diversión se deslizó en sus ojos. Sin prisa, se quitó las mantas y estaba a punto de levantarse de la cama para refrescarse cuando las puertas de su habitación se abrieron de repente con una fuerte patada. Capítulo 110. Linya estaba tan asustada que le temblaban los dedos. Ella miró hacia la puerta, y justo cuando estaba a punto de gritar «Dira, estás loca», vio a Eji-chen entrar. Las palabras murieron repentinamente en su boca mientras miraba directamente a Eji-chen, a quien no había visto durante más de 2 meses. La patada de Eji-chen en la puerta fue tan fuerte que asustó a la gente de al lado. Mucha gente vino corriendo para ver de qué se trataba la conmoción. Con todas las chicas apiñadas a su alrededor, no dejó de caminar hasta que llegó a la cama de Linya. Linya volvió a sus sentidos y luego dijo en voz baja, «Eda». El G final no logró salir de su boca antes de que Eji-chen de repente extendiera su brazo, tirara de ella y la lanzara. Un chillido escapó de la boca de Linya, y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, fue arrojada con fuerza contra la escalera de acero de la litera. El dolor que atravesaba su espalda hizo que Linya de repente tomara una bocanada de aire frío. Sin embargo, antes de que pudiera estabilizarse, la voz de Eji-chen se estrelló contra ella desde arriba. «¿Dónde está ella?». Todo el cuerpo de Linya se estremeció hasta que el dolor punzante en su espalda se alivió un poco. Luego se obligó a abrir los ojos y miró a Eji-chen. Con labios temblorosos, ella respondió, «¿Qué?». Los ojos de Eji-chen se congelaron. Él la agarró del brazo y la arrojó hacia la ventana. Luego abrió la ventana y la empujó hacia ella, dejando la mitad de su cuerpo suspendida en el aire. Habló con voz fría, «Deja de actuar como un tonto. No tengo la paciencia para seguir hablando de eso. Te estoy preguntando, ¿dónde pusiste a Hiei?». La sangre drenó del rostro de Linya. Después de un tiempo, se dio cuenta de por qué Eji-chen estaba aquí, pero el plan de Ye Qian-He fue perfecto. Solo ellos dos lo sabían. Entonces, ¿cómo descubrió que la desaparición de Hiei tenía algo que ver con ellos? A menos que haya acertado. Los dientes de Linya castañetearon, y permaneció en silencio durante bastante tiempo antes de decir con voz temblorosa, «El Daje, no sé de qué estás hablando». Gritó Linya de repente. 2/3 de su cuerpo fueron empujados por la ventana por Eji-chen. Sus manos arañaron erráticamente algo a lo que agarrarse mientras las lágrimas brotaban. Eji-chen habló con su habitual tono helado como si no pudiera verla llorar. «Lo diré una vez más, dime dónde está. Solo tienes que decirme la respuesta que quiero escuchar y estarás bien. Si dices una palabra más sin sentido». Eji-chen empujó a Linya más por la ventana. Linya lloró de miedo y dijo, dije, ella en el edificio abandonado. Capítulo 111. Antes de que Linya pudiera terminar, Eji-chen la llevó de regreso a la habitación y la arrojó casualmente a un lado cuando supo dónde estaba Hiei. Sin una sola palabra, salió por la puerta principal. Las puertas de su dormitorio estaban abiertas de par en par y había bastantes personas mirando desde afuera. Todos parecían conmovidos por la ferocidad que emanaba de su cuerpo. Cuando salió, todos dieron un paso atrás al unísono. No fue hasta que la silueta de Eji-chen desapareció en la esquina de la escalera que los silenciosos pasillos estallaron en susurros. ¿Qué está pasando? No estoy seguro, pero solo estaban hablando, y creo que Linya atrapó a Hiei allí, porque Linya trataría así a Hiei. Todos somos compañeros de dormitorio, no se va por la borda. A medida que esas voces se hicieron más fuertes, despertaron a Linya del impacto infligido por Eji-chen que prácticamente la asustó hasta la muerte. Se apoyó en los armarios del balcón,
respiró hondo unas cuantas veces y se obligó a pararse derecha. Luego, con piernas temblorosas, se acercó ante las puertas y atravesó las señales y los susurros en los pasillos. Hyei no sabía cuánto tiempo había estado atrapada allí, pero sí sabía que debía ser bastante tarde porque el sol estaba saliendo más alto y los rayos del sol eran más brillantes. Sangre fresca brotaba de sus muñecas por el roce contra las cuerdas, y estaban hinchadas 2 veces su tamaño normal. No quería darse por vencida, pero claramente podía sentir el dolor de su muñeca con cada movimiento. El dolor fue tan agudo que hizo que todo su cuerpo se estremeciera violentamente. El sol entraba por las ventanas y bañaba el rostro de Hyei, haciendo que la desesperanza en su corazón se hiciera más fuerte. Aunque no había forma de que ella dijera la hora, el sol había salido bastante alto. Probablemente eran casi las 9 de la mañana. Hyei ya no era tremendamente popular como hace 4 años, por lo que no tenía derecho a llegar tarde ni a retrasar el tiroteo. Temía que con su ausencia el director la reemplazara de inmediato. Hyei se sintió tan agraviado. Una vez más, apretó los dientes y frotó la cuerda alrededor de la silla, provocando que un dolor punzante surgiera de la herida en sus bellas muñecas. Todo su cuerpo dio un brinco y el dolor la dolió tanto que dejó escapar un gruñido. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Contuvo la respiración durante mucho tiempo mientras esperaba que el dolor se calmara. Tenía muchas ganas de soportar el dolor, pero sus muñecas ya no se sentían como las suyas. No importa cuánto intentara moverse, no se movían. Su desesperanza era como una marea, inundándola por completo. La dureza de sus ojos desapareció lentamente y en su lugar había un dolor infinito. ¿Podría ser que esta vez realmente perdí contra Qiange? Esta fue la oportunidad ganada con tanto esfuerzo por la que he estado luchando. Si me pierdo, ¿no estaría exactamente en la misma posición que cuando me desperté del coma? He esperado tanto tiempo por esta nueva oportunidad. Al final, tal vez nunca tuve una oportunidad. Ante ese pensamiento, los ojos de Hyei se pusieron rojos. Claramente podía sentir la humedad acumulándose en sus ojos. Justo cuando pensaba que las lágrimas iban a brotar, de repente escuchó pasos apresurados fuera de la puerta. Capítulo 112. Hyei frunció el ceño ligeramente. Antes de que pudiera averiguar si era una alucinación, hubo un fuerte van de repente desde la puerta trasera del aula. Badón que el corazón de Hyei saltó en estado de shock, lo que le hizo girar instintivamente la cabeza y mirar hacia la puerta de atrás. La puerta vieja fue golpeada por algo mientras el polvo se esparcía. La puerta se balanceó, pero antes de estabilizarse, escuchó otro ensordecedor van. Casualmente, Hyei miró la puerta trasera cuando aún estaba entera, luego vio la puerta después de que se estrelló contra el suelo un segundo después. Entonces Hyei vio un zapato de cuero negro en la puerta agrietada. Entonces, alguien realmente apareció. Justo cuando se sentía más impotente y desesperada, Hyei sintió que su corazón derrotado comenzaba a latir poco a poco y volvía a la vida. Reprimió los latidos de su corazón cuando sus ojos se sintieron atraídos por los zapatos de cuero que se movían lentamente por el suelo. Las 2 piernas largas y delgadas, una camisa blanca, la fina clavícula a través de su camisa abierta, y la mandíbula perfecta. Los ojos de Hyei se detuvieron por un momento antes de continuar mirando hacia arriba para ver la imagen de un rostro familiar y sorprendentemente hermoso. Por años de costumbre, sus ojos se dirigieron inmediatamente a la muñeca del hombre, y fue entonces cuando vio el hilo rojo. Sus dedos se curvaron instintivamente y se apoderó de ella una indescriptible sensación de malestar. ¿Es Eji-chen? Pero como sabía que estaba aquí, el asombro surgió en la mente de Hyei, y antes de que pudiera ausentarse, Eji-chen ya estaba parado frente a ella. El hombre frunció los labios con fuerza y su rostro se veía terriblemente sombrío. Se quedó mirando sus manos y pies atadas durante menos de un segundo antes de agacharse y comenzar a desatar las cuerdas. Al hacerlo, estaba particularmente cerca de ella. Hyei, por cierto, vio la sombra clara del cuello de Eji-chen con gotas de sudor cayendo por su camisa. Ella se quedó atónita por un momento antes de volver la cabeza para mirar su rostro agachado. No sabía exactamente por lo que había pasado para llegar hasta ella, pero en pleno invierno, estaba empapado en sudor. Incluso había algunos mechones de cabello cubiertos de sudor que cubrían completamente su frente. El salón de clases estaba muy silencioso mientras ninguno de los dos hablaba. Eji-chen arrojó a un lado las cuerdas desatadas de las piernas de Hyei y quitó la cinta de la boca de Hyei. Luego desató las cuerdas de sus muñecas. Antes de que sus dedos tocaran sus muñecas, sus ojos se sintieron atraídos por su enrojecimiento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la piel alrededor de sus muñecas estaba limpia y goteaba sangre sin cesar. Él vino todo el camino a Beijing para estar a su lado, ponerla a la vista donde él pudiera verla solo para protegerla, pero aún así logró salir lastimada al final. Los dedos de Eji-chen temblaron suavemente cuando sus ojos se volvieron más fríos que antes. Capítulo 113. No se movió ni una pulgada y permaneció en silencio por un tiempo antes de que la angustia presionara su pecho. Sin hacer ruido, sus dedos cayeron sobre las cuerdas que le ataban las manos. Parecía suyo frío y distante habitual.
pero sus dedos utilizaron la fuerza más suave y tierna para desatar la cuerda. Tan pronto como arrojó la cuerda a un lado, Ehichen agarró la mano de Hiei y examinó la herida en sus muñecas. La relación de Ehichen y Hiei estaba en su apogeo hace muchos años. Durante sus años en su Chengjizong, su piel no se había tocado. Hasta ahora, Hiei todavía podía recordar claramente cuando fueron de excursión en su último año. En su descenso, accidentalmente se torció la pierna, y fue Ehichen quien la cargó en su espalda un paso a la vez. En ese momento, ella realmente lo trataba como a su mejor amigo. Siempre que tenía sueño en el coche, se apoyaba en sus hombros, cerraba los ojos y dormía. Pero después de encontrarse en Beijing, ella se puso incontrolablemente tensa cada vez que él se acercaba a ella, especialmente desde que supo que ella se acostó con él y no con Yuan la noche antes de los exámenes de ingreso a la universidad, y desde que él le rasgó la ropa y dijo cosas tan humillantes esa noche. Ella trató de confesarle a Yuan. Así que en el mismo momento en que Hichen agarró de repente la mano de Hiei, sus dedos se curvaron instintivamente. Su cuerpo estaba inusualmente tenso, era como si se hubiera convertido en piedra. Hichen notó su reacción, lo que provocó que su agarre en su mano se suavizara. Sin embargo, no la soltó y miró sus muñecas. Su piel ya era delicada, pero después de rozar la cuerda durante tanto tiempo, estaba terriblemente hinchada. Hichen frunció el ceño e instintivamente se arrancó la manga para darle a su muñeca un simple vendaje. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de moverse, sintió una leve fuerza de su mano mientras ella luchaba por soltarse de su agarre. Él levantó la cabeza y la miró. Ella vislumbró sus ojos y rápidamente los bajó. La expresión de su rostro era un poco tensa y su voz sonaba un poco distante y ronca. Gracias. Mientras decía esto, apartó la mano con más fuerza y se liberó de su agarre. Hichen bajó los ojos primero para mirar sus palmas vacías, luego miró las manos de Hiei. A pesar de que Hiei liberó sus manos de Hichen, todavía podía sentir el calor de sus manos envueltas alrededor de las suyas. No estaba acostumbrada a ese sentimiento, por lo que instintivamente se frotó las manos con fuerza contra su cuerpo. No fue hasta que sintió un ligero dolor enmascarando su calor residual que se detuvo. A los ojos de Hichen, sus acciones parecían ansiosas por no tener nada que ver con él. Se sintió como si algo estuviera alojado en la garganta de Hichen cuando una sensación indescriptible de agitación y dolor entró en su mente. La mente de Hiei todavía estaba en su papel de Little Nine. Después de agradecerle a Hichen por salvarla y ver que no le dio una respuesta, ella dijo, tengo algo que hacer, así que saldré primero. Después de todo fue gracias a él. Si no fuera por él, realmente se habría perdido la oportunidad de interpretar a Little Nine. Capítulo 114. Antes de pensamiento, Hiei agregó 2 palabras. Estoy realmente agradecido por tu ayuda esta vez. Si no te importa, quiero invitarte a una comida como agradecimiento. Etanixue 1. Después de que esas palabras salieron de su boca, Hiei sintió que se había equivocado. Hichen dijo esas palabras él mismo, no vuelvas a aparecer frente a él. Es más, discutían terriblemente cada vez que se encontraban. Además, después de que casi lo hicieron por segunda vez cuando ella lo cuidó esa noche, él tenía fiebre, dijo, si no hubiera bebido tanto esa noche, ¿crees que te habría tocado alguna vez? También dijo, si realmente me hubiera acostado contigo mientras estaba aturdido, sería repugnante. Finalmente, le dijo que se fuera. Claramente no quería tener nada más que ver con ella. Antes de pensamiento, Hiei agregó apresuradamente, pero, no tienes que preocuparte, preguntaré. Cuando Hiei dijo esto, rápidamente volvió la cabeza y recordó a su compañera de clase en común, Lida para tomar mi lugar. No, gracias. Antes de que Hiei pudiera terminar, Hichen, que había permanecido en silencio durante todo esto, habló de repente. La interrumpió con su habitual voz fría. Hiei no estaba segura de si era una ilusión, era como si la hubieran sumergido en el hilo cuando de repente se sintió desesperadamente fría. ¿Una comida contigo? Ni siquiera lo miraría, y mucho menos me lo comería o dejaría que me arruinara el apetito. Hiei tenía una expresión tranquila y miró a Hichen. Al ver su angustia, bajó los ojos, frunció ligeramente los labios y sus palabras desaparecieron por completo de su boca. Además, no tienes que molestarte en agradecerme, solo estoy aquí porque descubrí accidentalmente que Linya te atrapó aquí. Si no fuera por mí, Linya probablemente no te habría tratado así que solo estoy resolviendo el problema que cree, y resulta que ese problema tiene que ver con usted, eso es todo. Los dedos de Hiei agarraron instintivamente sus mangas con las palabras de Hichen. Entonces, realmente no tienes que tocar tu propia bocina y pensar que vine aquí especialmente para ayudarte. Realmente no mereces que haga tal cosa. Al final, el tono de Hichen estaba enojado. Su voz era bastante fuerte y le hizo sentir una fuerte sensación de opresión. En realidad, era comprensible que él no viniera aquí solo por ella. Después de todo, ya no tenían la relación de su juventud después de esa noche hace 4 años, pero la realidad le dolió. Algunas palabras de su boca siempre duelen.
Después de escuchar a Hye-jin decir cuánto y no es digno, la cara de Hye tembló y se puso pálida. Al ver la reacción de Hye, los movimientos de Hye-jin se volvieron cada vez más violentos y espantosos. Casi sin pensarlo bien, dejó escapar las palabras: ¿No dijiste que te ibas? ¿Por qué no te has ido? ¿Qué sigues haciendo aquí, esperando que te lleve? Déjame decirte, ni siquiera lo pienses. Me temo que ensuciarás mi coche. Honorífico, compañero de clase, formal y distante. Capítulo 115. Después de que Hye escuchó a Hye-jin decir esto, pareció que de repente se despertó cuando se puso de pie y apartó la silla. Cuando se inclinó para recoger su bolso, se rascó las heridas de las muñecas. Claramente la vio fruncir el ceño y morderse el labio inferior de dolor, lo que hizo que frunciera los labios por reflejo. Antes de que pudiera moverse, ella se escapó rápidamente. La única persona que quedaba en el aula vieja y sucia era Hye-jin. Brillantes rayos de sol entraban por la ventana y aterrizaban en su cuerpo. Se mantuvo en posición, todavía en la posición agachada que tomó frente a la silla mientras ayudaba a Hye a desatar las cuerdas. No se movió ni un centímetro, como si estuviera congelada en su lugar. Después de un largo tiempo, levantó suavemente los ojos y desvió la mirada de la dirección en la que corrió Hye. Sabía que sus acciones estaban mal. Volvió a decir algo incorrecto. No quería discutir con ella así, pero cuando ella retiró la mano y dijo lo que dijo, realmente no pudo controlar su temperamento. Realmente no pudo contenerse al final. Después de todo, no quería que ella se enterara de algunas cosas, como el hecho de que la amaba, que realmente la extrañaba todos esos años después de que ella se fue. Sabía que todavía tenía sentimientos por ella porque todavía estaba herido por cómo ella lloró Yuwang hace 4 años esa noche. Le gustaba mucho, pero ella lo avergonzó tanto esa noche. Era ese mismo sentimiento de vergüenza lo que no quería que ella supiera, por lo que siempre fue tan hipócrita y hiriente con ella, con la esperanza de enmascarar sus verdaderos sentimientos. Sabía muy bien que era su y su falta de voluntad para decir la verdad lo que prevalecía por encima de todo. Después de un largo rato, Hye-jin se balanceó mientras se levantaba y salía del bloque de aulas abandonado. Cuando se subió al coche, miró la hora, eran casi las 9. Hye quería tanto el papel de Little Nine que se apresuró a salir de inmediato. Aunque no fue hace tanto tiempo cuando ella lo molestó, en este mismo momento, él no pudo evitar querer ayudarla todavía. Por ella, siempre se sintió tan confundido y perdido. De repente, Hye-jin bajó los ojos y se quedó callado. Siguió sus pensamientos, tomó su teléfono e hizo una llamada al director Lian. El teléfono fue contestado rápidamente. Abrió con 2 palabras amables y luego fue directo al grano. Estaba ocupado en este momento buscando a la actriz de Little Nine. Ella podría llegar un poco tarde para establecer. Hye-jin colgó el teléfono y se sentó en silencio en el auto por un momento antes de encender el auto. Condujo tranquilamente fuera del campus por carreteras conocidas. Mientras esperaba en el semáforo de camino al set, vio una farmacia junto a la carretera a través de la ventana lateral. El pensamiento de sus muñecas heridas de repente cruzó por su mente. Pisó el acelerador y condujo en línea recta durante bastante distancia. Finalmente, se detuvo a un lado de la carretera, salió del auto y entró a la farmacia. Ya eran las 8:40 cuando Hye se subió al taxi. Casualmente, era la hora punta en Beijing, por lo que el tráfico era terrible. Cuando llegó al plató del palacio, ya eran casi las 10. Capítulo 116. Fue una hora más tarde de la hora en que el equipo de producción esperaba que llegaran todos. Hye no estaba segura de lo que estaba sucediendo en el set en ese momento, pero sabía que probablemente habían comenzado a filmar con un reemplazo para el papel de Little Nine. Sin embargo, pensó que descubriría por sí misma lo que realmente estaba pasando antes de darse por vencida por completo. ¿Quién sabe? Es posible que el equipo de producción no haya encontrado un reemplazo adecuado. Hye se paró en la entrada del set, respiró hondo y luego entró. Para su asombro, el personal responsable de Hye no solo no la culpó por llegar tarde, sino que le dijo que algo le sucedió al director, por lo que la escena fue reprogramada para filmar a la 1 de la tarde. Hye, quien se había estado preocupando hace un segundo, se sintió instantáneamente tranquila cuando escuchó las palabras del miembro del personal. Después de que Hye se maquilló, se ocupó de las heridas en sus muñecas. Tenía miedo de que sus vendajes quedaran expuestos durante el rodaje de esa tarde, por lo que le preguntó específicamente al estilista si podía usar un brazalete de jade grueso para cubrirlo. Hye se paró frente al espejo revisando su disfraz de arriba abajo para asegurarse de que no hubiera nada fuera de lugar. Luego encontró una habitación vacía para repasar el guión. Hye memorizó sus líneas hace mucho tiempo. Después de repetirse las líneas para sí misma 2 veces, vio que aún era temprano, así que dejó el guión y cerró los ojos para descansar. La sala de descanso era pública. No mucho después, otros actores vinieron a tomar un descanso después de maquillarse. La sala silenciosa se volvió bastante ruidosa. Hye se sentó en un rincón donde nadie podía molestarla. Aunque no abrió los ojos,
no pudo conciliar el sueño. Las dos mujeres jóvenes con trajes de sirvientas sentadas detrás de Hyei se susurraron entre sí. Ella estaba lejos, pero aunque deliberadamente hablaron en voz baja, Hyei aún podía escucharlos claramente. ¿Escuchaste? Fue idea del asistente de dirección retrasar el rodaje de esta tarde. ¿De verdad? Después de estar en el equipo de producción durante más de 2 meses, el asistente de dirección ha sido el más estricto, porque dejó caer la pelota de repente. Sí, el personal del director Lian lo mencionó durante el almuerzo. Acabo de enterarme de que nuestro director asistente es el director de ese drama televisivo Encounter. Inicialmente, Hyei no estaba interesada en lo que las dos mujeres hablaron antes, todo entraba por un oído y salía por el otro, pero cerca del final, su interés se despertó instantáneamente. ¿No fue Encounter el popular drama televisivo de principios de año? Dijeron que Encuentro era la primera pieza del director. Las técnicas de filmación fueron únicas y el drama ganó mucha publicidad. Fue una sensación de la noche a la mañana. Después de que Hyei se despertó de su coma, prestó mucha atención a este director. Ella pensaba que él era realmente talentoso y realmente quería tener la oportunidad de trabajar con él, pero este director mantuvo un perfil inusualmente bajo. Nunca había sido entrevistado por los medios de comunicación, así que como Hyei no pudo obtener ninguna información sobre él, finalmente se rindió con él. Ella nunca imaginó que ahora estarían en el mismo set. Capítulo 117. Ante ese pensamiento, Hyei volvió a sintonizar la conversación entre las mujeres detrás de ella. No es de extrañar. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Porque un director tan respetado como el director Lian contrataría de repente a un director asistente tan joven. Resulta que el subdirector tiene tan buenos antecedentes. No es solo eso, probablemente no me creas cuando digo esto, pero nuestro subdirector está estudiando en la universidad en este momento. Ni siquiera se ha graduado todavía. Cuando Hyei escuchó esto, no reveló mucha emoción en su rostro, pero estaba terriblemente conmocionada por dentro. Siempre pensó que filmar un drama tan profundo como Encuentro requeriría que el director tuviera mucha experiencia de vida, o al menos, una cierta edad avanzada. Nunca imaginó que en realidad sería una persona tan joven. En medio de sus pensamientos salvajes, Hyei de repente escuchó a un miembro del personal cerca de la sala de descanso decir: «Todos prepárense, estamos a punto de empezar a disparar». Hyei rápidamente volvió a sus sentidos y corrió hacia el set con el guión en la mano junto con todos los demás actores en la sala de descanso. El director Lian estaba en el centro del palacio con el guión. Estaba hablando con la actriz principal de The Palace sobre la escena. Una hilera de gente impaciente corrió repentinamente hacia él. «Director Lian, el subdirector está aquí». El director Lian asintió y terminó su conversación con la actriz principal. Luego hizo una señal para que todos se prepararan y se acercó al monitor. Poco después de que el director Lian se sentara, alguien entró por las puertas del palacio. Mientras bastantes personas dentro del palacio gritaban asistente de dirección, Hyei volvió la cabeza sin dudarlo y miró a la persona por la que había sentido curiosidad durante tanto tiempo. Sin previo aviso, un cuerpo delgado y alto apareció directamente en su vista. Fue recibido por una fila de personas mientras caminaba hacia el monitor frente al director Lian con una expresión sin emociones en su rostro. Sus zancadas eran tan grandes y tan apresuradas que, aunque Hyei giró la cabeza hacia un lado para mirarlo a la cara, todavía no podía verlo con claridad. Sin embargo, tardó menos de medio minuto en reconocerlo. El director de Encounter, el asistente de dirección de The Palace, el joven talentoso al que alababa sin cesar era en realidad Hee-Chen. Ella nunca imaginó que fuera él. A pesar de que lo vio con sus propios ojos, todavía no se atrevía a creerlo. Era como si Hyei estuviera aturdida mientras miraba directamente a Hee-Chen durante mucho tiempo sin parpadear. Hee-Chen se detuvo frente a los monitores y sacó una silla sin ayuda de nadie. Su postura era relajada y refinada mientras tomaba asiento. El director Lian le susurró algunas palabras al oído, asintió levemente, tomó el micrófono y dijo: «Lugares, todos». Todos estaban listos, excepto Hyei, que todavía estaba congelado en el lugar. Pequeño 9. La directora Lian gritó el nombre de su personaje. Fue entonces cuando Hyei salió de ella y bajó la cabeza en tono de disculpa hacia el director cuando se dio cuenta de que había olvidado sus modales. En el momento en que levantó la cabeza, vio en su visión periférica que Hee-Chen le echó un vistazo. Sus ojos estaban tranquilos y compuestos como si fueran extraños. Hyei solo le lanzó una mirada, luego rápidamente volvió la cabeza y corrió hacia su lugar junto a las puertas del palacio. Capítulo 118. Quizás fue por la presencia de Hee-Chen que Hyei se mostró tan reservada cuando comenzó a actuar que le hizo olvidar sus líneas y hacer un anuno. Pero todo estaba bien desde que Hyei se recompuso rápidamente. A medida que se sumergió en su papel, su actuación se volvió más natural. Posteriormente, sus pocas escenas se hicieron prácticamente de una sola vez. Eran casi las 11 de la noche cuando terminaron de rodar las escenas nocturnas. Hyei no regresó a la ciudad, sino que se dirigió directamente al hotel que había reservado el equipo de producción. Después de que terminó de ducharse, Hyei se durmió. A la mañana siguiente,
Hye se dio cuenta de que las heridas en sus muñecas estaban llenas de sangre y estaban increíblemente más hinchadas que antes. Mientras pudiera perseverar hasta el día de hoy, terminaría de filmar para The Palace. Hye no quería dejar una mala impresión al director Lian debido a heridas tan pequeñas, por lo que cambió los vendajes alrededor de sus muñecas. Cuando dejó de sangrar, se puso la gruesa pulsera de jade del estilista y caminó hacia el set. Además de tener que esconderse en los baños de vez en cuando para cambiar sus vendas manchadas de sangre, su día en el set transcurrió sin problemas. A pesar de que trabajaron en la misma sesión, ella apenas se topó con Hye-chen. Ella solo lo vio cuando estaba frente al monitor durante las tomas. La escena final de ese día fue el suicidio de Little Nine bajo la lluvia debido a un amor perdido. La temperatura ya estaba baja en pleno invierno en Beijing. El agua helada que llovía era suficiente para hacer temblar a cualquier persona. Por la tarde, cuando Hye fue al baño para cambiarse las vendas, la herida ya estaba un poco inflamada y comenzó a doler. Después de que el agua de lluvia helada cayera, el dolor penetrante resultante en sus muñecas hizo que Hye olvidara repentinamente sus líneas, creando el primer nan del día. Comenzando de nuevo desde cero, Hye comenzó su segunda toma, pero el dolor en sus muñecas no había disminuido. Aunque se obligó a sí misma a meterse en el personaje, su desempeño se vio afectado, por lo que no pudo hacer lo mejor que pudo. El director Lian y Hye-chen se sentaron frente al monitor y repitieron la escena que acababan de filmar. Creo que el pequeño 9 todavía puede intentar lucir más tenso. ¿Conseguimos una tercera toma? El director Lian se preguntó mientras le preguntaba a Hye-chen sentado a su lado. Hye-chen no dijo una palabra, pero siguió mirando el monitor. En la escena, justo cuando Hye apuñaló su pecho, la bolsa de sangre que prepararon antes se rompió. La sangre brotó cuando sacó el cuchillo de su pecho y lo dejó caer al suelo. La cámara se deslizó por su mano agarrando el cuchillo. Hye-chen vio claramente que, aparte de las manchas de la bolsa de sangre, había un hilo rojo que goteaba lentamente de su grueso brazalete de jade. Podía decir que no era rojo por la bolsa de sangre, sino por su propia sangre. ¿Son tan graves las heridas en sus muñecas? Pero, ¿por qué no emitió un sonido ni se lo contó al equipo de producción? ¿Por qué eligió tolerar la lluvia punzante en su lugar? Antes de que la mente de Hye-chen se calmara, el director gritó, «Prepárate para el tercero». La última palabra a tomar no salió, porque Hye-chen, que había guardado silencio hasta ahora, lo interrumpió repentinamente con un pásalo. Hye-chen era conocido por ser estricto y tener altos estándares. Que él dijera esto abruptamente, dejó al director Lian un poco aturdido. Hye-chen fingió que no se había dado cuenta de la reacción del director y continuó diciendo con un tono neutral, «He echado un vistazo y no hubo problemas con la actuación de Little Nine en este momento. Con un poco de edición, será más que suficiente». Al escuchar a Hye-chen decir esto, el director Lian no presionó sus pensamientos sobre el asunto. Agarró el micrófono y gritó, «Pase». Una vez que terminó la escena, marcó el final de la filmación de ese día. Habiendo terminado por completo de filmar, Hye no se demoró por mucho tiempo. Se cambió de ropa y pidió que la llevaran. Subió al taxi y salió del set un segundo después. Inmediatamente después, un automóvil Audi la siguió. En el asiento del conductor, Hye-chen seguía de cerca el taxi que tenía delante. Después de conducir un poco, sus ojos se posaron en el medicamento que compró el día anterior y lo arrojó casualmente al asiento del pasajero delantero. Frunció los labios ligeramente, luego giró el volante y estacionó el auto al lado de la carretera. Con una mirada inquebrantable, miró mientras el taxi se alejaba gradualmente. Cuando el taxi finalmente desapareció por completo de la vista, abrió el maletero del automóvil y tomó un teléfono. Luego tocó la pantalla por un momento y envió un mensaje de texto. Abreviatura de no bueno. Un término popular para descarte o error. Capítulo 119. El taxi de Hye no se había alejado demasiado del set de The Palace cuando recibió un mensaje de texto. Era de Yu Wang. «Man, esta noche volaré a Beijing a las 8. Si no tienes planes, nos vemos en casa». Hye sabía que la casa a la que se refería Yu Wang era el apartamento al que le dio las llaves el mes pasado. Si fuera alguien más, estaría un poco asustada de estar en la misma habitación que ellos en medio de la noche, pero conocía muy bien a Yu Wang, así que Hye no dudó. Rápidamente tocó la pantalla de su teléfono y respondió, «Muy bien, Yu Wang G. Después de unos 3 minutos, un din vino del interior del coche. Hye-chen miró fijamente un árbol marchito fuera de la ventana. Ante el ruido, instintivamente giró la cabeza y miró la pantalla del teléfono. «Está bien, Yu Wang G». Habiendo escaneado claramente esas 5 palabras, no desbloqueó la pantalla, pero casualmente arrojó el teléfono en la parte trasera del auto, contando la primera vez que usó la identidad de Yu Wang para engañar a Hye y para que se casara con él. Esta fue la tercera vez que la usó para acercarse a ella. La segunda vez fue hace un mes. Ese día, fue a Yunnan con el equipo de producción para rodar The Palace. Se enteró de los mensajes de texto diarios de Tan Hwa que Hye y se resfrió porque el clima era malo. Si lo pensaba detenidamente, después de casarse, no se habían visto en un mes. Con el hábito que estableció hace 4 años, visitó a Hye en secreto en Beijing el día 18 de cada mes. Hace un mes, el día después de rodar The
Palace en Yunnan era casualmente el día 18, así que tomó un vuelo nocturno de regreso a Beijing. Ese día, ni siquiera sabía por qué, pero extrañaba a Hyegi más de lo habitual, así que le invitó a comer. Sabía que Hichen nunca podría invitarla a salir, así que usó la identidad de su hermano para hacerlo y le entregó las llaves del apartamento que preparó al mismo tiempo. Esa noche él fingió ser Eru Wang. Ella estaba relajada y despreocupada frente a él. Ella no era reservada ni lo rechazaba, a diferencia de cómo estaba frente al verdadero él. En realidad, encontrarse en ese contexto le molestaba, pero sabía que si usaba su propia identidad para reunirse con ella sería la molesta. Cuando los dos se conocieron, uno de ellos estaba destinado a ser infeliz, por lo que preferiría que esa persona fuera él mismo. Pensó en cuidar las heridas en sus muñecas pero no quería hacerle infeliz, así que asumió nuevamente la identidad de su hermano. Ya eran las 7 de la noche cuando Hyegi regresó a B-Film. El vuelo de las 8 en punto de Yuan iba a aterrizar alrededor de las 10 en punto. Hyegi no esperó a comer con Yuan, sino que se dirigió a la cafetería para tomar algo con Tanwawa. De vuelta en los dormitorios, Hyegi empacó 2 piezas de ropa limpia y luego fue a la enfermería de la universidad. Compró ungüento para las heridas en las muñecas, llamó a un taxi y se dirigió al apartamento de Yuan. Capítulo 120. 2 días consecutivos de filmación con sus muñecas lesionadas agotaron a Hyegi. Cuando llegó al apartamento, se dio una ducha caliente y se untó la herida con ungüento. Ella se acurrucó en el sofá, sin querer moverse ni un centímetro. Estaba realmente cansada, así que Hyegi se quedó dormida en el sofá mientras esperaba a Yuan. Ella no tenía una manta, aunque la calefacción estaba encendida. Desde que filmó 2 tomas en el clima helado bajo la lluvia esa tarde, Hyegi sintió una sensación de ardor en la garganta mientras estaba dormida. Le resecaba la boca y tenía una sed desesperada. Hyegi sabía que debería ir a beber un poco de agua pero estaba tan cansada que no podía abrir los ojos ni moverse. Así que continuó tumbada allí con la boca seca mientras su cuerpo comenzaba a tener sudores fríos. Su respiración se volvió dificultosa, tanto que finalmente comenzó a temblar incontrolablemente. Ella gimió de dolor mientras intentaba con todas sus fuerzas respirar, pero mientras lo hacía, de repente le dolía la nariz, casi obligando a que le salieran las lágrimas. Justo cuando tenía tanto dolor que estaba a punto de llorar en silencio para sí misma, sintió una mano cubrir su frente. Luego cayó en un cálido abrazo y sintió que su cuerpo se hundía en una cama blanda. ¿Hay alguien aquí a mi lado? En una neblina, Hyegi extendió su mano y buscó a tientas, pero no pudo sentir nada. En cambio, escuchó el sonido de pasos que se alejaban gradualmente más y más. ¿Quién es? Regresó. Entonces, ¿por qué se fue de nuevo? Tengo tanto dolor, ¿por qué no me ayuda a llamar a un médico? Hyegi quería moverse, pero no podía. Su cuerpo estaba frío un segundo y caliente al siguiente, y su cuerpo se estremeció como loco. Algo no va bien. No puedo quedarme aquí así, o podría morir de dolor. Ante ese pensamiento, Hyegi comenzó a luchar. Justo cuando trató de arrastrarse hacia un lado de la cama con mucha dificultad, escuchó el sonido de la puerta abriéndose, luego el sonido de pasos apresurados. Cuando su cuerpo se hundió en la cama, alguien se sentó, la levantó y le llevó una taza de agua caliente a los labios. Se sintió mucho mejor después de beber un poco de agua. Sintió que alguien la recostaba en la cama y tiraba de las mantas sobre su cuerpo, pero todavía tenía frío, tanto que no dejaba de temblar. Aturdida, sintió vagamente que alguien la ayudaba a beber agua. Aparte de esa persona, había alguien más en la habitación. Esa persona dijo, no es nada, es solo fiebre. Una aguja helada atravesó la piel de su mano. No estaba segura de si era porque estaba enferma, pero el dolor se sentía amplificado y le dolía tanto que las lágrimas brotaron. Instintivamente trató de evitar la aguja, pero la persona que le dio de beber agua la retuvo. Incapaz de resistir, soltó un pequeño grito, duele tanto. La persona que la alimentó con agua no dijo nada, pero usó la otra mano para acariciar su cabello. Estaba cálido y lleno de comodidad. Capítulo 121. En ese instante, la cálida y reconfortante sensación de tener a alguien cuidando de Hyegi de repente la abrumaba, haciendo que su enfermiza se sintiera milagrosamente tranquila. Después de un buen rato, le sacaron la aguja del brazo. Entonces Hyegi escuchó a la misma persona hablar de nuevo. Recuerda que debe tomar la medicina cuando se despierte. Tengo asuntos que atender en el hospital, así que me voy. Si necesita algo más, contácteme. Así que la persona que está hablando es un médico, pensó Hyegi al escuchar el sonido de la voz del médico en sus oídos nuevamente. No tienes que verme afuera. Quédate aquí y cuida de ella. Después de eso, se escuchó el sonido de alguien empacando cosas, pasos y la puerta abriéndose y cerrándose. La habitación estaba mucho más tranquila sin el médico. La persona que la alimentó con agua todavía le acariciaba suavemente el cabello. Hyegi no estaba segura de si era la medicina que estaba entrando en acción o si era porque la cuidaban también, pero el dolor disminuyó y dejó de tener pensamientos salvajes. Rápidamente se durmió. Esta vez, Hyegi durmió tranquilamente durante mucho tiempo. Era casi mediodía cuando se despertó.
Ella miró por la ventana la penetrante luz del sol con los ojos entrecerrados por un tiempo, luego de repente salió de ella. Ella y Yuwang estaban destinados a encontrarse en casa, pero ella se quedó dormida esperándolo. Entonces pareció que tenía fiebre y dependía de alguien para que la cuidara mientras estaba atontada. De repente, los ojos de Hyei se abrieron de par en par para explorar sus alrededores. Había algunos paquetes de medicamentos, un vaso vacío y un termómetro en la mesita de noche. Cuando Hyei se levantó y se quitó el edredón, se dio cuenta de que las heridas en sus muñecas habían sido curadas nuevamente. Así que todo lo que pasó anoche no fue una ilusión. Dado que este es el lugar de Yuwang, la persona que me cuidó toda la noche fue Yuwang He. Mientras Hyei pensaba esto, se levantó de la cama y salió de la habitación. La sala estaba completamente vacía. No había nadie ahí. ¿Yuwang no está en casa? Antes de que el pensamiento se instalara en la mente de Hyei, escuchó el sonido del ventilador de la campana en la cocina cercana. Instintivamente caminó hacia la puerta abierta de la cocina y vio a un tipo parado frente al fregadero, ocupado con algo. Antes que nada, miró la muñeca del chico para ver que no había nada allí, así que gritó, Yuwang He. El sonido del ventilador fue un poco fuerte. Como estaba ocupado y le daba la espalda, probablemente no podía oírla. Hyei estaba en la puerta, mirando al chico con un ligero aturdimiento. ¿Cuándo aprendió Yuwang a cocinar? Cuando eran jóvenes, prácticamente se veían todos los días. Como no se encontraba bien, su familia nunca le permitió entrar a la cocina, y mucho menos cocinar. Capítulo 122. En la cocina, cuando Hichen se dio la vuelta para buscar una cuchara, vio a Hyei de pie en la puerta. Movió los labios, preparándose para decir «¿Estás despierto?» antes de darse cuenta de que en este mismo momento, se suponía que era Yuwang. Rápidamente volvió la cabeza, bajó la temperatura del conge y luego se acercó a Hyei. Hyei volvió a sus sentidos y gritó, «Yuwang He». Hichen no dijo nada, pero extendió la mano y tocó la frente de Hyei. Cuando estuvo seguro de que su temperatura había vuelto a la normalidad, sacó el teléfono del bolsillo, escribió algunas palabras y le entregó el teléfono a Hyei. «La comida está casi lista, ve a refrescarte». Hyei le lanzó una sonrisa y respondió con un Ella se quedó allí un rato antes de regresar al dormitorio. Después de refrescarse y regresar, la comida ya estaba ordenada en la mesa del comedor. Como Yuwang no podía hablar, Hyei prácticamente nunca hablaba durante las comidas desde que comenzaron a comer juntos cuando eran jóvenes. Hasta el día de hoy, mantuvo el mismo hábito. El comedor estaba inusualmente silencioso. Además del crujiente sonido de los palillos al tocar los tazones, apenas se oía ningún otro ruido. Después de la comida, Hyei se levantó y estaba a punto de limpiar cuando Yuwang la detuvo. Escribió una serie de palabras en su teléfono. «No es necesario que ordenes. Contraté a un trabajador para que viniera, pronto estarán aquí». Hichen le mostró el teléfono a Hyei, luego lo retiró y borró el mensaje anterior. Empezó a escribir otro mensaje, «Ve a descansar primero, luego toma la medicina». A pesar de que Hyei ya no tenía fiebre alta, no se había recuperado por completo de su resfriado, por lo que obedientemente tomó la medicina según las instrucciones. Se activó rápidamente, por lo que se sintió somnoliente y se durmió de nuevo. Cuando se despertó, ya era de noche. Hyei salió de la habitación, pero en lugar de ver a Yuwang, se topó con el trabajador que contrató. El trabajador la vio salir e inmediatamente sonrió. «Señorita, ¿está levantada?» Hyei soltó un luego escaneó sus alrededores. La trabajadora probablemente adivinó lo que estaba buscando, así que antes de que pudiera hablar, la trabajadora dijo, «Señorita, el señor no está en casa». Fue por la tarde, pero antes de irse, me dijo que tenía algunos asuntos que atender, así que tenía que salir. No va a cenar en casa, pero espérelo». Hyei soltó uno para indicar que entendía, pero no dijo nada más. Después de la cena, Hyei, que se quedó en casa todo el día, bajó las escaleras y dio un paseo por el vecindario. Cuando regresó y se puso un par de zapatillas en la entrada, Hyei vio los zapatos de Yuwang. Después de ponerse unas zapatillas, Hyei entró en la sala de estar y encontró casualmente al trabajador saliendo de la cocina con una taza de té caliente. Hyei preguntó, ¿ha vuelto Yuwang He? El trabajador respondió, sí, está en el estudio. Los ojos de Hyei se dirigieron a la bandeja en las manos del trabajador. Recordando que no le había dado las gracias a Yuwang desde que se despertó, dijo, «Dámelo». El trabajador rápidamente le entregó la bandeja a Hyei. Hyei esperó a que la trabajadora entrara a la cocina antes de darse la vuelta y dirigirse al estudio. Como Yuwang no podía hablar, Hyei golpeó cortésmente la puerta y la abrió. Ella miró a Yuwang y gritó, «Yuwang He». Yuwang se sentó detrás del gran y ancho escritorio y miró inquebrantablemente la pantalla de la computadora sin respuesta, como si no hubiera escuchado a Hyei. Hyei pensó que se estaba concentrando mucho en un trabajo importante, por lo que no dijo nada que lo molestara. Silenciosamente se acercó y dejó el té caliente mientras, por cierto, vislumbraba la pantalla de la computadora de Yuwang por el rabillo del ojo. Capítulo 123. Estaba viendo un video. Por la resolución y el color del video,
pudo decir que el vídeo era considerablemente antiguo. El fondo del vídeo me resulta familiar. Hye instintivamente desvió la mirada, pero antes de hacerlo, vio dónde se filmó el vídeo. La chica de la ropa roja llamó su atención. No logró echar un buen vistazo a su rostro, pero solo una mirada fue suficiente para que Hye se diera cuenta de que la joven de la ropa roja era su yo más joven. Así que Yu Wang no está ocupado con el trabajo, pero está viendo vídeos míos cuando era más joven. Es más, han pasado tantos años. ¿Ha estado guardando estos vídeos viejos todo este tiempo? El corazón de Hye se saltó 2 latidos. Cuando estaba a punto de calmarse y mirar más de cerca, Yu Wang finalmente sintió que alguien estaba a su lado. Giró la cabeza ligeramente cuando su línea de visión aterrizó en su rostro. Parecía evidentemente tenso y de repente levantó la mano para cubrir reflexivamente la pantalla de la computadora. Hye-Chen no estaba seguro de si Hye vio el video que guardó de su yo más joven, por lo que se sintió un poco nervioso. Después de un segundo, volvió a la normalidad y miró la taza de té que Hye acababa de dejar. Agarró su teléfono como si nada hubiera pasado, escribió algunas palabras y puso el teléfono frente a Hye. «Magman, ¿por qué estás aquí?» Hye se dio cuenta de que Yu Wang estaba ocultando el video que estaba viendo. Ella no quería exponerlo, así que simplemente sonrió y respondió: «Di un paseo y volví a casa. Casualmente vi que Y1 te preparaba una taza de té, así que pensé en llevártelo». Hye-Chen asintió suavemente, tomó su teléfono y continuó escribiendo: «¿Te sientes un poco mejor?» «Mucho mejor». A pesar de que Hye respondió así, Hye-Chen todavía se levantó y extendió su mano para sentir su frente. Después de que confirmó que ella no tenía fiebre alta, regresó y tomó su teléfono. Continuó escribiendo: «¿Ha tomado su medicamento?» «Todavía no». Hye hizo una pausa y dijo: «Iré a tomarlo ahora». Hye-Chen asintió suavemente pero no escribió nada. Hye de repente recordó que quería agradecerle. «Yu Wang-He, gracias por lo de anoche». Hye-Chen sabía de lo que Hye estaba hablando cuando la cuidó toda la noche cuando no pudo despertar de su fiebre. «Oh, no, probablemente piensa que era Yu Wang». Hye-Chen bajó los ojos para tapar la soledad en sus ojos. Al segundo siguiente, plasmó la sonrisa de Yu Wang en el video y curvó suavemente los labios. Con una cálida sonrisa, gradualmente negó con la cabeza como diciendo: «No tienes que agradecerme». El estudio se quedó en silencio por un momento. Después de un rato, Hye señaló la puerta. «Entonces Yu Wang-He, continúa con lo que estabas haciendo. Primero despegaré para tomar mi medicina». Hye-Chen asintió y vio a Hye con los ojos abiertos. Esperó que ella cerrara la puerta y luego volvió a desviar la mirada hacia la computadora. Honorífica, tía, no consanguínea, mujeres mayores. Capítulo 124. Hye-Chen tenía todo un disco duro de videos. Eran vídeos grabados en la casa de la familia y fueron grabados para que Yu Wang lo recordara después de su partida. Dado que Hye pasó tanto tiempo con Yu Wang, muchos vídeos la presentaron en ellos. Copió esos vídeos hace mucho tiempo. En las noches tranquilas, cuando su anhelo por ella era insoportable, los miraba para satisfacer sus deseos. Pero ahora, vio estos vídeos para aprender a personificar perfectamente a Yu Wang. Cuando Hye salió del estudio, la trabajadora ya había completado todas sus tareas y se había ido. Hye era el único en la sala de estar. Después de tomar su medicamento, miró la televisión por un tiempo, luego regresó al dormitorio cuando se sintió aburrida. Agarró su teléfono que se estaba cargando en la mesita de noche. Con una mirada, Hye vio algunos mensajes de Tan Hua. ¿Han escuchado? Mi historia favorita de Chen Wei-Wan, 3000 Fools, finalmente ha comenzado a filmar su serie de televisión. ¿Saben siquiera lo popular que es este libro? Es la obra maestra de Chen Wei-Wan. Definitivamente es uno de sus clásicos, ha sido un éxito de ventas durante 10 años. Hasta el día de hoy, el libro es una leyenda invicta en el mundo editorial. A Hye realmente no le gustaba leer, por lo que realmente no sabía sobre 3000 Fools, pero conocía a Chen Wei-Wan. Muchas de sus obras se habían convertido en adaptaciones televisivas, lo que generó bastantes oleadas de nuevos actores. Los últimos 2 años, la industria del entretenimiento la llamó la creadora. Siempre que los actores firmaran sus programas, sin importar si era el papel principal o secundario, se habían convertido en sensaciones de la noche a la mañana. Después de que Hye se despertó de su coma, además del director de Encounter, también prestó mucha atención a Chen Wei-Wan. Nunca imaginó que después de esperar tanto tiempo, Chen Wei-Wan finalmente comenzó a filmar algo nuevo. Hye no respondió en el grupo de WeChat, pero se dirigió directamente a internet y buscó las noticias que Tan Hua compartió. Durante la cena, todavía estaba navegando por las principales búsquedas en Weibo en busca de chismes sobre algunas celebridades. En el breve lapso de tiempo en el que no miró su teléfono, los hilos de Chen Wei-Wan y 3000 Fools saltaron al primer lugar en las principales búsquedas de Weibo. Tal como dijo Tan Hua en WeChat, este libro fue muy popular, los fanáticos ya lo estaban discutiendo en Weibo. Algunos les rogaron que no filmaran,
Otra persona les preguntó quiénes eran la actriz principal y el actor. Incluso hubo fans que iniciaron una encuesta para adivinar quiénes serían los actores más adecuados para cada personaje. Hyeye leyó todas las publicaciones de Weibo relacionadas, pero al final, solo pudo encontrar un poco de información al respecto. Se enteró de que el productor de la serie de televisión se llamaba YC The New Entertainment. Hyeye investigó a la empresa en Baidu 1. La compañía se lanzó a principios de ese año y no había producido nada hasta ahora. Lo que fue aún más extraño fue que la información de contacto de la compañía no estaba en línea, lo que significaba que incluso si quería protagonizar la adaptación televisiva de 3000 Fools, ni siquiera podía ponerse en contacto con las personas adecuadas. Mientras Hyeye deslizaba su teléfono y navegaba por Weibo, maldijo en secreto por dentro. De repente, la puerta del dormitorio se abrió. Wang entró caminando con un botiquín médico, motor de búsqueda popular en China. Capítulo 125. Hyeye estaba tan concentrada en su teléfono que no notó que Hee-chan se acercaba. No fue hasta que puso el botiquín médico sobre el escritorio que ella levantó la cabeza y miró a Wang. Hee-chan miró la pantalla del teléfono de Hyeye. Cuando Hee-chan la escuchó hablar, silenciosamente desvió la mirada, escribió algunas palabras en su teléfono y se lo entregó a Hyeye. Déjame cambiarte las vendas. Con eso, Hee-chan señaló la muñeca de Hyeye. Hyeye entendió lo que quería decir, por lo que rápidamente dejó su teléfono y dijo gracias. Luego, obedientemente, extendió su muñeca vendada con fuerza. Las manos de Hee-chan estaban demasiado ocupadas para escribir, por lo que los dos no se comunicaron, dejando la habitación completamente en silencio. Después de que le aplicaran la medicina a la vida y Hee-chan la vendó de nuevo, Hyeye dijo, gracias. Su matrimonio fue falso. Aunque ahora vivían en el mismo apartamento, tenían habitaciones diferentes. Era tarde, así que Hyeye pensó que después de agradecerle, Wang se iría. Nunca imaginó que él se sentaría en el sofá y miraría la pantalla negra de su teléfono sin ninguna indicación de irse. Hyeye quería preguntar Wang ¿qué? Hay algo más, pero la línea de visión de Wang volvió a su teléfono. Tocó el teclado por un momento y luego le entregó el teléfono a Hyeye. Cuando entré, te vi en Weibo buscando sobre 3000 Fools y YC. Al ver que Wang había visto la pantalla de su teléfono, mostró un poco de molestia cuando dijo, sí. Después de escuchar su respuesta, Hee-chan comenzó a escribir en su teléfono nuevamente, ¿estás interesado en 3000 Fools? Esta historia es bastante popular. Además, el autor es muy popular. En este momento, no es una mala elección para mí, dijo Hyeye. Hee-chan tomó el teléfono, tocó la pantalla y se detuvo de nuevo. Si se enterara de que su compañía filmó esta serie de televisión y que él era el director, tal vez renunciaría por completo a 3000 Fools. Hee-chan estuvo sumido en sus pensamientos durante un tiempo, luego borró un carácter a la vez y cambió su mensaje a, oh, ya veo. Hyeye no pensó demasiado en su comportamiento. Cuando vio esas tres palabras, sonrió a cambio. Hee-chan no se quedó por mucho tiempo. Escribió las dos palabras, buenas noches, se levantó y salió del dormitorio de Hyeye. La enfermedad de Hyeye desapareció tan rápido como llegó. Al tercer día, estaba completamente bien. Wang debe haber tenido mucho que hacer en Sucheng porque voló de regreso a Sucheng esa tarde. El día siguiente era sábado. No hubo clases, así que Hyeye regresó a casa. El domingo, Hyeye salió con su mamá ya que había pasado mucho tiempo desde que fue de compras con ella. Eran las 3 de la tarde y estaba sentada con su madre en un café tomando el té de la tarde cuando recibió una llamada de un extraño. Recientemente, Hyeye había estado recibiendo muchas llamadas de acoso. No tenía prisa por atender la llamada, así que primero puso un poco de crema no láctea en su bebida. Luego, deslizó lentamente la pantalla de su teléfono y preguntó, hola, soy Hyeye, ¿puedo preguntar a quién estás buscando? Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.